vamos a empezar ya el taller. En primer lugar, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes o buenos días, depende de si estáis en España o Latinoamérica. Voy a intentar dar un taller bastante rápido porque sé que muchos de vosotros estáis de exámenes. Lo primero es, no puedo ver el chat. Entonces, si alguien tiene cualquier duda, porfa que se quite el micrófono y me interrumpe en cualquier momento, porque la verdad es que dar una formación yo delante del PowerPoint es un poco raro, porque solo veo el PowerPoint. Pero bueno, empezamos. En este taller vamos a ver cómo se tiene que debatir esas emociones que implican sentimientos. Creo que es muy difícil porque nos pasa en el día a día que, por ejemplo, sentimos miedo o sentimos que estamos tristes o sentimos que estamos muy contentos, pero realmente no sabemos el por qué, ¿no? Por eso creo que este taller va a ser muy útil. Llevo como una semana reflexionando muchísimo sobre sentimientos y he intentado mecanizar todo lo máximo posible. A ver, que pase. Vale, fenomenal. Esta es la estructura que vamos a llevar. Vamos a ver 4 puntos. El primero es cuál es la estructura que tiene que tener un argumento de sentimientos. Vamos a ver cuáles son los errores más típicos que solemos cometer. Y luego he añadido 2 cosas que creo que son bastante chulas, que es básicamente cómo mecanizamos el instinto, porque salen un montón de debates y creo que nos puede hacer ganar pues muchos torneos. Y luego lo último, he mecanizado los sentimientos más típicos, pues por si alguna vez os sale, que podáis recurrir a ello. Bien, vamos a ver estructura y errores típicos a la vez. Empezamos con la estructura. Creo que todo argumento de sentimientos tiene que tener 3 patas. La primera es una caracterización, luego unos mecanismos y luego poner unos ejemplos. El problema es que básicamente cuando debatimos sobre sentimientos no hacemos nada de esto y es muy peligroso porque luego llega la baja de gobierno o de oposición, te roba el argumento, te explica mejor la frustración y has quedado tercero o has quedado cuarto. Y luego he añadido un punto que creo que es bastante interesante, que es las preguntas de desbloqueo. No sé si os pasa que en prep time de repente os bloqueáis, a mí me suele pasar bastante, y como que no sé qué más profundizar, no sé qué más sacar de este argumento de sentimientos. Entonces, os he planteado qué preguntas me hago yo misma para intentar sacarle un poquito más a esos argumentos de sentimientos. Si os fijáis, justamente los errores más típicos es no hacer esto. ¿Por qué? Porque creo que uno de los primeros problemas es que nunca generalizamos, o sea, nunca caracterizamos, ¿no? Realmente decimos, mira, la gente va a sufrir y es como que por arte de magia todo el mundo va a sufrir y no caracterizamos el tipo de personas, eso vamos a verlo ahora. Creo que otro problema es que damos siempre el mismo ejemplo o incluso ni damos ejemplos y esto es muy malo, luego os explico el porqué. Y luego, 2 cosas más, no probamos los argumentos, no los mecanizamos y si los mecanizamos sobreimpactamos de repente, no, es que la gente va a estar deprimida. Pues hombre, mejor vamos a decir que la gente va a estar triste o no está cómoda, porque creo que si dices deprimida y es como un impacto muy grande. Y ahora sí que sí, me calmo y empiezo a decir las cosas mucho más lentas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en un argumento de sentimientos? Es la caracterización, ¿vale? Creo que el primer error típico es que generalizamos. Entonces, para no cometer este error, hay que preguntarse 2 preguntitas que son las que os planteo ahí. Lo primero es, vale, a ver, Belén, ¿esto a quién afecta? ¿A qué sujeto va a afectar? Y luego, ¿qué tipo de personalidad pueden tener estos sujetos? Porque no todo el mundo es igual. A lo mejor a mí me afecta de una manera, pero a lo mejor a ti te afecta de otra manera. Eso no significa que en el debate solo voy a hablar de mí, sino que voy a intentar ser el debate más realista posible y es por eso por lo que hay que caracterizar a todo el mundo que le pueda afectar en la emoción. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo y lo vais a ver muy fácil. No sé si habéis debatido esta emoción, en España fue súper típica, hubo una época que debatíamos una barbaridad sobre esta pastilla, yo creo que he debatido como 3 veces. Está bastante bien porque básicamente es una pastilla que tú te la tomas y entonces ya nunca vas a estar ni muy triste, ni deprimida, ni vas a sufrir, pero tampoco vas a estar súper contenta, eufórica, sino que digamos que vas a estar en la mitad de las emociones, o sea, vas a estar normal, ¿vale? Entonces, la emoción es si esta casa pondría a la venta esta pastilla o no. El choque principal aquí sería, a ver, el gobierno diría, pues sí, véndela porque así nadie sufre. Y entonces oposición diría, no, porque entonces no vas a disfrutar al máximo. Pero antes de empezar a defender que si vas a sufrir o no vas a sufrir, lo que tenemos que hacer es preguntarnos, a ver, ¿qué tipo de personas hay?
porque yo creo que hay diferentes personas, ¿no? Y aquí está la caracterización, os pongo un ejemplo. Mira, hay gente que sufre muchísimo. Pues ¿por qué? Pues porque sufre violencia doméstica, porque, por ejemplo, suspende todo en el colegio, porque le acaban de despedir y no tiene dinero y no tiene para pagar el alquiler. Caracterizamos es cómo es una persona que sufre mucho. Pero creo que también hay otras personas que no sufren tanto, que tienen su día bueno y su día malo, ¿no? Tienes el día donde suspendes un examen, pero luego tienes el día bueno de que te vas, por ejemplo, a un concierto con sus amigos. Y luego la última persona es la persona que está súper feliz siempre. Si os dais cuenta, la siguiente pregunta es, ¿quién es más probable que se tome esta pastilla? Creo que lo más intuitivo de pensar es la persona que sufre muchísimo, porque no quiere tener ese dolor y ese sufrimiento. Es muy poco probable que la persona que está súper feliz o que realmente tiene días muy buenos y alguno malo no se la tome. Entonces, con esta caracterización ya has conseguido prácticamente ganar el debate porque solo vas a debatir sobre el sujeto más importante. En muchas dudas me decíais, ¿y cómo hago que mi sentimiento es mucho más importante? Pues con la caracterización. Demuestra con la caracterización cómo es mucho más probable en tu mundo o cómo ese sujeto es mucho más vulnerable y que necesita una mayor protección y que por eso ganas. Entonces, eso es un ejemplo. Cualquier duda, por fin me paráis, ¿vale? Bien, vamos a seguir con la caracterización. Mira, si vemos esta moción, la tengo mucho cariño, la verdad, a esta moción, y es, esta casa cree que la familia siempre tiene que estar unida y que se deben perdonar todo. Creo que si tú ves esta moción, lo primero que te sale en el cuerpo es sí, claro que tienen que ser unidas y explicas la importancia de que la familia está unida. Pero es que antes de eso no hay que ser tan terremotos, ¿vale? Vamos a caracterizar, a ver, ¿qué tipo de familias hay? Caracterizamos. Mira, yo creo que hay familias súper tóxicas. Pues ¿por qué? Pues porque hay violencia doméstica, porque el padre pega a la madre, porque son alcohólicos los padres, porque el hijo mayor se ha metido de repente a traficar con droga. No sé, creo que hay quizás familias donde es muy difícil perdonar y son muy tóxicas. Pero creo que también hay familias intermedias donde tienen sus disputas, pero generalmente luego tienen momentos muy buenos. Y luego por último están las familias súper felices, ¿vale? ¿Qué pasa? Creo que con esta caracterización es muy bueno porque ya vamos a hablar de las familias que a mí me interesan. ¿Cuáles son las familias que a mí me interesan? Las tóxicas. Os explico el porqué. Si yo os explico ahora en esta caracterización que hay familias que no pueden perdonar, porque es muy difícil perdonar, por ejemplo, que tu padre pega a tu madre, es muy difícil perdonar que pues no sé, que tu madre sea alcohólica, etcétera, creo que ahí vas a ganar el debate si explicas que ese tipo de familias no pueden estar unidas porque es muy difícil para ti y luego ya lo mecanizas, ¿vale? Creo que también si caracterizas que las familias felices es muy poco probable que no se perdonen, porque no sé a vosotros, pero a mí no me gusta estar mal con mi familia e intento siempre solucionar las cosas porque quiero una mejor convivencia. Con esta caracterización ya has hecho que el sujeto que yo voy a hablar, que son las familias tóxicas, sean las más importantes del debate. Entonces os invito a que siempre intentéis preguntaros qué tipo de personas estamos hablando y que por tanto por qué son las más importantes. Con esto acabaríamos el punto de la caracterización. Vamos al siguiente, que quizás es un poco más complejo. Una vez ya tenemos caracterizado y hemos explicado un poco a quién va a afectar, tenemos que explicar y probar el debate, ¿vale? Una de vuestras dudas que me planteabais es muy bien, ¿y yo qué tengo que mecanizar? Mecanizar significa probar los argumentos y dar muchas razones de que lo que yo digo pues es así, ¿vale? Creo que uno de los fallos que tiene muchísima gente es que solo mecaniza y solo intenta probar sus argumentos. Uno de los mejores debatientes de España una vez me dio un consejo y me dijo que para ganar un debate no solo tienes que probar que tú tienes razón, sino que tienes que también ganar en el mundo de oposición o de tu contrario, ¿no? Por tanto, la respuesta es, hay que mecanizar, sí, pero tengo que mecanizar mi caso, por ejemplo, de oposición y tengo que mecanizar también el caso de gobierno. Vamos a ver cómo se hace esto. Mira, esta moción, que fue de este fin de semana en el torneo del GAT de Barcelona, pusieron que esta casa prefiere no enamorarse nunca. Creo que lo más intuitivo de gobierno es, vale, pues no me quiero enamorar porque así pues no me voy a desarrollar como persona, ¿no? Tengo que renunciar
pues no estoy tanto con mis amigos, no estoy tanto con mi familia y estoy mucho más tiempo pues con mi novio, etcétera. Creo que eso puede ser un argumento y quizás otro argumento es lo mucho que sufres cuando ese amor quizás no es correspondido. Creo que eso es el caso más intuitivo que te van a sacar en gobierno. Entonces, desde oposición, creo que también en prep time tenéis que intentar mecanizar, porque en vuestro mundo sí que te puedes desarrollar, intentar limitar el impacto de que no siempre vas a sufrir. Aquí tengo un ejemplo, pero básicamente lo más importante es lo siguiente, pero creo que esto también es importante. Por ejemplo, se me ocurre que vosotros en prep time ya sabéis qué gobierno va a sacar eso, entonces sed inteligentes y mecanizad la refutación ya. Es decir, pues mira, yo digo que sí que me voy a desarrollar. ¿Por qué? Pues mira, pues cuando estás enamorado estás muchísimo más contento. De repente tienes muchísima más energía para hacer cosas. Creo que incluso existe un incentivo para sacar la mejor versión de ti. No sé, me cuido, intento sorprenderte, etc. Ahí ya limito el que sí que me voy a desarrollar. Y luego, lo de que no vas a sufrir, hay que intentar siempre refutarlo un poco. En sentimientos, creo que esto es importante. Una de las mejores refutaciones que podéis hacer es el análisis de corto y largo plazo. Por ejemplo, le puedes decir, vale, va a sufrir, pero solo a corto plazo, a largo plazo no, y explicáis por qué el largo plazo es más importante. Creo que eso es súper bueno. Pero quizás lo más importante de este taller, yo creo que es lo siguiente que viene, que es el even if. ¿Qué significa esto? A ver, que no veo. Vale. ¿Qué significa esto? Significa que even if, a pesar de que esa persona pueda sufrir una barbaridad y esté súper mal, súper dolorida, creo que es bueno porque aprendes de este sufrimiento. Creo que esto que os voy a explicar ahora prácticamente es aplicable al 98% de los debates de sentimientos. Si tu contrincante te dice que es muy malo, van a sufrir mucho, mucha frustración, tristeza, etc., muchas veces se puede refutar y venir. Creo que es bueno porque aprendes de este sufrimiento y os he mecanizado la refutación para que la tengáis anotado por si lo queréis decir. Yo la suelo decir bastante, la verdad. Espero no debatir contra vosotros porque estoy desvelando muchas cosas. Pero bueno. ¿Esto qué significa? Mira, y venir. Creo que incluso de ese sentimiento, o sea, de ese sufrimiento tú aprendes. Importante caracterizar un poco el framing. Mira, aquí puedes explicarle al juez que, a ver, es que el problema es que tú, por ejemplo, yo, Belén Montes, no me puedo aislar del sufrimiento. Creo que siempre va a haber algo que me va a doler. Mira, que me despidan, que mis mejores amigos me mientan, que no se me valore el esfuerzo o que me critiquen o que me regañen. Es decir, explicar cómo es muy probable que en algún momento de mi vida voy a sufrir. ¿Vale? Entonces explicamos aquí porque hay una necesidad de aprender de este sufrimiento. Entonces os lo he mecanizado con dos mecanismos, ¿vale? Para que podáis refutarlo si os sale alguna vez en algún debate, que yo creo que sirve para muchísimos. Vale. El primer mecanismo que refuta puedes decir que, mira, la cosa es que cuando a mí algo me duele es porque realmente es algo súper importante para mí, ¿no? Si no me afecta, pues no me voy a poner mal. Entonces, en ese momento, cuando algo realmente me afecta, no sé, por ejemplo, mi novio me acaba de dejar, creo que mi cerebro necesita entender qué ha pasado, ¿no? Creo que cuando quizás tus padres te regañan un montón y a ti te duele mucho, te paras a pensar y dices, a ver, ¿qué ha pasado? Creo que hay un momento de introspección que tú dices, a ver, Belén, ¿qué has hecho mal? Entonces, quizás en ese análisis te das cuenta, esto es un ejemplo, de que, mira, a lo mejor mi novio me ha dejado porque le he presionado un montón y le he agobiado un montón. Y esto es importante porque aprendo una lección. Mira, mi lección es que me ha dejado a alguien, o sea, me ha dejado a alguien que yo quería un montón simplemente porque he sido muy intenso. Es muy probable que quizás yo en mi día a día intente dejar de ser tan intenso con amigos o con trabajadores en la oficina, etcétera. O sea, creo que si yo era muy intensa con mi novio, lo más probable es que también sea muy intensa en mi día a día. Entonces, creo que esta lección se puede aplicar a otros sectores de la vida, porque creo, y este mecanismo está bastante guay también, que tu cerebro actúa en base a las experiencias pasadas. Entonces, hace una analogía con situaciones parecidas, ¿no? Si a mí mi novio me ha dejado porque he sido muy intensa, yo no quiero que mi mejor amiga me deje o no me hable tanto
porque soy muy intensa. Creo que es probable que yo aprenda de ese sufrimiento, porque es gracias al sufrimiento con el que yo me he analizado, he hecho una introspección y he dicho, a ver, Belén, ¿qué has hecho mal? Vale, he hecho mal esto. El segundo mecanismo que refuta esto es este de aquí abajo, y creo que también está bastante bien, es, mira, creo que normalizas ese sufrimiento, ¿no? Porque yo de repente cuando sufro mucho digo, a ver, Belén, no estoy loca, ¿vale? Otras veces te ha pasado algo parecido, Belén, cálmate, es normal esta reacción. Creo que eso es bueno para ti, ¿no? Creo que si, por ejemplo, me han roto el corazón y he sufrido mucho, creo que incluso voy a darle menos valor a otros pequeños sufrimientos que tenga, ¿no? Y diga, bueno, esto en comparación a esto no es nada. Entonces creo que quizás con estos dos mecanismos podéis refutar todo el caso que os diga o gobierno o oposición de no, es que van a sufrir mucho o van a pasarlo muy mal, ¿vale? Concedéis de sí, lo van a pasar mal, pero es que es necesario porque van a aprender. Entonces, creo que con esta refutación, si os ocurren cosas nuevas, pues incluso mejor. Creo que podéis derrotar todo el caso de la otra bancada. Bien, ¿cuáles son los errores más típicos cuando estamos mecanizando? Son dos. El primero, no probar el sentimiento, porque se piensa que es algo obvio. Por ejemplo, dices, pues voy a estar súper frustrado o voy a sufrir un montón. Y como vemos que la frustración es algo súper obvia o que el sufrimiento ahí es súper obvio, lo dejamos y nos olvidamos. ¿Qué pasa? Que luego viene tu baja, muy pilla, empieza a caracterizar y empieza a explicar por qué hay frustración. ¿Qué pasa en ese debate? ¿Que eres tercero o eres cuarto? Y si el resto lo ha hecho muy mal, quizás te llevas un segundo. Entonces creo que es muy importante que desde el principio intentéis probar este argumento. Creo que el segundo error más típico es el sobreimpacto. Es que, no sé, yo he visto muchísimos debates donde de repente la gente empieza a decir es que la gente va a entrar en depresión. A ver, creo que no es así. A lo mejor sí. A lo mejor entra alguien en depresión, pero creo que es un caso muy marginal y muy pequeñito. El problema es que cuando yo estoy de juez y de repente alguien me dice voy a caer en depresión, a mí me chirría en el oído. Creo que es malo porque para mí, vamos, pierde credibilidad. Luego, este consejo que os voy a decir ahora también me lo dieron, bueno, Antonio Fabregat y Javier de la Puerta, y desde que me lo dijeron y lo entendí, creo que he mejorado bastante. Mi problema antes era que yo intentaba conseguir el impacto más grande y que más afectase a más gente. Y entonces el problema es que sobreimpactaba. Pero me dijeron que la cosa es que no gana el debate quien dé un impacto más grande, sino que quien dé un impacto mucho más probable. Mira, yo muchísimos debates, los que me habéis visto debatir, le digo ya directamente al juez, mira, este impacto que te voy a decir, ya lo sé que es muy pequeño, pero es el más probable del debate y por eso gano. Todos los impactos que me traen los otros son sobreimpactados y por eso no pueden ganar el debate. Y muchas ocasiones me compran eso porque es verdad que la gente sobreimpacta. ¿Vale? Entonces esos son los dos errores típicos. Espero que si alguna vez nos cruzamos en algún debate, pues me podáis decir que ya no sobreimpactáis o que por lo menos ya probáis los mecanismos. Creo que la tercera pata de la estructura es súper importante, que son los ejemplos. No sé por qué nadie da ejemplos. Mira, los sentimientos son súper difíciles. O sea, ni yo misma sé qué me pasa cuando estoy enfadada, ¿vale? Por tanto, es algo que no es muy intuitivo a veces. Por tanto, cuantos más ejemplos le des al juez, creo que más empatía va a sentir. Os voy a dar un ejemplo de una emoción y os voy a poner tropocientos ejemplos para que veáis que es mucho más fácil de entender. Mira, esta casa se lamenta de la narrativa de que el perdón sea una virtud. Creo que es bastante probable que desde gobierno puedas decir que no sería un perdón sincero y que el problema es que hay ciertas cosas que yo, Belén Montes, es que no sé cómo perdonar. Ejemplos, y aquí pongo una nubecita con una lluvia porque eso se refiere a lluvia de ejemplos, ¿vale? Mira, que mi padre pega a mi madre, yo no sé perdonar eso, tampoco sé perdonar pues que mi madre sea alcohólica y no cuide de mí, tampoco sé perdonar, por ejemplo, que mi novio me ponga los cuernos, tampoco sé perdonar que mi mejor amiga me robe a mi novio, tampoco sé cómo perdonar, yo que sé, que mi vecino maltrate a mi perro o que el presidente sea corrupto, lo que queráis, pero creo que de repente cuando dais una lluvia de ejemplos, el juez puede entender un poco más esos sentimientos y se genere una empatía.
Entonces creo que es realmente útil. Yo siempre en todos los debates que hago, sobre todo si soy látigo, me pongo a dar tropocientos ejemplos porque creo que clarifican mucho el debate. Uno de los grandes problemas que hay en los debates de sentimientos es que eso parece súper abstracto. O sea, no sé si habéis salido de una sala de repente y decís, madre mía, es que no se ha entendido nada, porque hemos hablado de cosas como poco materiales, ¿no? Entonces creo que el equipo que realmente sepa explicar y dar muchos ejemplos es quien va a ganar el debate, porque es quien es más fácil de entender para el juez. Yo estoy hablando una barbaridad, así que si hay alguno que tiene cualquier tipo de pregunta, porfa, que me diga, oye, Belén, no he entendido eso, porque seguramente me había explicado yo mal. Así que si no tenéis ninguna duda, sí. Vale, creo que este apartado quizás es también uno de Hola, los más... Belén. Ay, hola, ¿me dices que se te ha Hola, cortado? no, sí, hace un rato explicaste sobre, ¿cómo se llama? Un poquito. Ya, sobre exagerar, algo así. Sí, vuelvo a ello. El sobreimpacto, ¿Podrías ¿verdad? dar un ejemplo sobre impacto? Sí, ¿Podrías dar un ejemplo, por favor? vale, mira. En esta moción, donde pone esta casa prefiere no enamorarse nunca, si de repente el gobierno te dice, mira, yo no quiero que te enamores nunca porque te vas a deprimir una barbaridad cuando de repente ese amor no sea correspondido, porque esa persona que tú estás súper enamorada no quiere estar contigo o de repente rompe contigo. Entonces vas a estar súper deprimida, vas a sufrir un montón y vas a estar súper triste. Eso es un sobreimpacto porque estás dando por hecho a que todo el mundo se va a deprimir si ese amor no es correspondido. Creo que es mucho más probable que quizás caractericemos. Mira, sí es cierto que algunas personas van a pasarlo muy muy mal porque estaban súper enamoradas, pero creo que también hay muchas que no lo van a pasar tan mal porque han estado 2 meses con esa persona o 3 o incluso nunca han llegado a estar. Y incluso ese malestar va a ser a corto plazo. O sea, el impacto es que das por hecho que todo el mundo va a estar súper deprimido. Entonces yo quiero que lo que tenéis que hacer es, en vez de decir que la gente está súper deprimida, es simplemente que la gente va a estar mal, va a estar dolorida, va a tener cierta frustración, va a estar triste. O sea, creo que es mucho más intuitivo de comprar si yo te digo estoy triste porque me han dejado, estoy deprimida, no puedo más, porque quizás no a todo el mundo le pasa. No sé si me explique un poco mejor ahí. Sí, está bien, gracias. Vale, fenomenal. Bien, seguimos con esto que yo de verdad creo que es muy útil. Yo hay a veces en prep time que digo, ¿y qué más pruebo? O sea, miro a mi compañero y digo, no sé qué más tenemos que probar. Entonces decimos, vale, un minutito más. Vamos a pensar un minutito más. Y es en ese minuto donde en mi cabeza están estas preguntas. A lo mejor no sirven todas las mociones, pero estoy segura que alguna sí. Entonces las voy a leer simplemente para que luego las podáis anotar. Os voy a pasar el PowerPoint para que lo tengáis y creo que esto salva de muchas. La primera es, a ver, Belén, ¿por qué es probable que la gente se sienta así? Por ejemplo, ¿por qué es probable que la gente se sienta así de frustrada? Vale, y entonces ya explicas el mecanismo de la probabilidad, que creo que es muy importante explicar en un debate por qué es probable que tú te sientas así. La segunda pregunta, vale, a ver, Belén, ¿todas las personas van a sentir lo mismo? ¿Todo el mundo se va a frustrar? O quizás hay tipos de personas. Vale, entonces, ¿a quién le va a afectar? ¿Qué tipo de personas puede haber? Entonces, esto me obliga a que yo no solo piense en un patrón, sino que quizás pueda entender qué más sentimientos puede haber. Tercera pregunta, vale, y creo que esta es muy chula. A ver, ¿cuánto tiempo puede durar ese sentimiento? Es decir, ¿cuánto tiempo puede durarte a ti que estés súper triste? Porque si solo es corto plazo y te explico que el largo plazo es mejor y que vas a aprender, pues ganas el debate. Entonces creo que el análisis corto y largo plazo en los debates de sentimientos son súper importantes. Luego, la siguiente pregunta es, ¿qué consecuencias puede tener ese sentimiento sobre mí? Vale, yo me frustro y Belén, ¿qué te pasa? ¿Qué consecuencias tengo? Pues mira, a lo mejor si yo me frustro, tengo mal humor, estoy insoportable.
no tengo ganas de hacer las cosas. Entonces, quizás con esta pregunta puedes ir sacando más cosas. Pero incluso es más importante, sobre todo si eres baja y de repente tu alta te ha tocado todo y dices, muy bien, ¿y yo ahora qué saco? Quizás puedes sacar otro impacto que es sobre los demás. Es decir, ¿qué consecuencias puede tener que yo esté frustrada sobre los demás? Entonces a lo mejor puedes explicar, pues mira, estoy insoportable, porque cuando estás frustrado la verdad es que no hay quien te aguante, o por lo menos yo. Eh, Estoy desganado, como que todo me afecta muchísimo más, por una tontería me enfado. Creo que esto incluso puede dañar la relación que puedo tener, pues por ejemplo, con mis padres si estoy en una convivencia. No sé a cuántos de vosotros os ha pasado que cuando vosotros estáis irritados con vosotros mismos, es mucho más probable que también estéis mal con el resto de la gente. Entonces, a lo mejor no va a ser lo más importante del debate, pero por lo menos sacáis algo nuevo y quizás por ahí se os ocurren cosas nuevas. Luego, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el sentimiento más importante que tengo que proteger? ¿Y por qué? Entonces aquí lo más probable es que podáis decir que una de las partes es el sujeto más vulnerable, es el que más sufre y entonces es el al que le tengo que proteger más, por ejemplo. Vale, siguiente pregunta, vale, Belén, ¿y qué hago cuando siento eso? Entonces quizás con esto os ayuda a caracterizar, vale, Belén, ¿qué haces cuando estás frustrado? Creo que estas preguntas te ayudan a que tu debate sea mucho más sencillo, o sea, mucho más intuitivo, que yo te entiende, que no se quede todo como en las nubes de súper abstracto y difícil de comprender. Y luego ya lo último, que creo que es una pregunta, yo me la hago bastante, es, a ver, Belén, ¿puedo controlar yo misma este sentimiento o no sabes controlarlo? ¿Y por qué? ¿Por qué ya no puedo controlar ese sentimiento? ¿Y eso es bueno o eso es malo? Por ejemplo, yo te quiero perdonar a ti, pero es que no puedo. O sea, no puedo. Yo intento y todo el mundo me dice, Belén, tienes que perdonar a esta persona, pero es que lo más dentro de mí me dice, no puedo, no puedo. Entonces, la pregunta es, no puedo controlarlo. ¿Por qué? Quizás si desgranáis un poco el por qué yo no puedo perdonarte, quizás incluso aquí podéis sacar argumentos. Entonces, bueno, estas son ideas por si alguna vez os quedáis bloqueados. A lo mejor podéis sacar algo de material con estas preguntas. Vale, ya hemos dado la parte más fuerte de todo el taller y ahora quedan dos partes que son mucho más fáciles, yo creo, y mucho más rápido. Entonces, antes de empezar con esta segunda parte, que yo creo que en 20 minutos ya se ha acabado el taller, no sé si alguno tiene alguna duda. O si la una queda clara. Fenomenal, dime. Has hablado antes de la utilidad que tiene aprender del sufrimiento, por eso de la introspección y entender qué es lo que te ha hecho sentir ese sentimiento para hacer un cambio. ¿Se te ocurre alguna manera de refutar eso si te saca eso tu gobierno y eres oposición? Qué buena, eso no lo había pensado. Sí, si alguien a mí me refuta de que es importante aprender del sufrimiento, quizás diría que eso es cierto, pero este sufrimiento en concreto no. Es decir, está muy bien que tú, por ejemplo, Marta, aprendas de ese sufrimiento, pero no quiero que aprendas desde que te rompan el corazón, porque eso vas a estar súper mal. Prefiero que aprendas de ese sufrimiento desde otras experiencias de la vida porque son menos frustrantes. Pues, por ejemplo, que tu amiga te critique, etcétera. Quizás intentaría desviarlo por ahí, pero dependería del caso, pero quizás de explicar de por qué justo concreto ese sufrimiento no quiero que aprendas de ahí porque te puede dejar secuelas, quizás te puede traumatizar sin llegar al sobreimpacto, porque a lo mejor es muy sobreimpacto eso, pero algo por ahí. Pero si no lo pienso sí, total. No, total. Súper bien. Vale, gracias. Pero buena pregunta, en serio, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta tenéis? Perfecto. Pues ahora vamos con una parte que la verdad es que me hace muchísima ilusión dar, porque se me ocurrió ayer y cuando lo descubrí, o sea, es como si se me hubiese aparecido la Virgen, de verdad. O sea, porque dije, a lo mejor a vosotros no os hace tanta ilusión, pero yo he tenido tantos problemas en los debates porque no sabía explicar el típico argumento que explicas que al niño pequeño lo que le pasa de pequeño le marca de por vida y que tiene una influencia luego cuando eres mayor.
pues yo lo dejaba ahí porque no sabía profundizar. Pues ayer por la noche, después de haber estado reflexionando muchísimo, como que he encontrado algunos mecanismos que te prueban esto y es a través del instinto. A ver si os gusta. Vamos a ver. La primera pregunta es, vale, Belén, ¿y cómo se construye el instinto, no? Yo creo que el instinto está marcado por tu entorno y por tus experiencias. Entonces, ahora os voy a explicar lo siguiente. Mira, yo creo que tu subconsciente aprende. Cuando éramos pequeños y nos pegábamos un montón de tortas, yo me caía del sofá, me caía de las escaleras, me hacía daño y entonces ponía la mano para no hacerme daño. Es como que yo aprendí a base de muchos tortazos y muchos golpes a que si ponía la mano no me hacía tanto daño, ¿no? Creo que mi subconsciente aprendió de eso. Pero creo que incluso también aprendo de cuando yo tenía mucho hambre de pequeña y mis padres me daban de comer, mi instinto aprende que cuando yo como ya no tengo hambre. Entonces, creo básicamente que lo chulo de esto es que el instinto, ¿vale? Es básicamente un aprendizaje por parte de tu subconsciente. Poco a poco vas adquiriendo estas pequeñas experiencias. Pongo más ejemplos. Mira, si yo, por ejemplo, Belén, crezco en un clima súper violento, pues tu padre pega a tu madre o que se consumen una barbaridad de drogas, creo que en ese momento, tú cuando eres pequeño, tu subconsciente está aprendiendo a ser violento, porque es lo que ha visto siempre. Entonces, poco a poco, hay un aprendizaje del subconsciente. Creo que esto explica a que es muy probable que si yo, por ejemplo, nazco en una familia machista o nazco en una familia religiosa, ¿vale? Porque mi entorno lo es, ¿no? Pues mis padres son machistas o mis padres son muy religiosos, imaginamos. Creo que yo es muy probable que también sea machista porque mi subconsciente ha aprendido a serlo, porque ha absorbido esas enseñanzas que te da la vida y entonces lo hace inherente a tu forma de ser. Todo esto se completa, así explicamos que tú justamente cuando eres pequeño estás como la esponja de la vida. ¿Esto qué significa? Que cuando tú tienes un añito o tienes 2 añitos, 3, 4, poco a poco tú vas absorbiendo como si fueses una esponja todas las lecciones, ¿no? Es ahí cuando tu padre te dice, esto no se hace porque está mal, no pintes la pared porque te regaño, no pegues al de al lado, etcétera, ¿no? Creo que es justamente la época donde tú aprendes todo. Entonces, quizás creo que es muy importante, o es un mecanismo que a mí me gustó bastante cuando, la verdad, se me ocurrió ayer, el contar que el subconsciente está aprendiendo el entorno y de tus experiencias y que eso hace que seas muy probable que actúes muy probablemente muy parecido a tu entorno. Vale. Y entonces, una vez que hemos dicho esto, es, vale, Belén, y entonces, ¿cómo puedo modificar yo un instinto? ¿No? Porque, claro, la cosa es que cuanto yo más acostumbrado esté a ver una cierta reacción o un comportamiento, por ejemplo, si yo estoy súper acostumbrado a vivir en un barrio donde hay muchísima violencia y desde pequeño he vivido ahí, o un clima donde hay muchísimo machismo, yo creo que como he vivido siempre con eso, el problema, y aquí viene el segundo mecanismo, es que yo, Belén Montes, sin querer, me he autolegitimado, ¿sabes? O sea, que el subconsciente autolegitima de que ese comportamiento, pues, está bien. Es decir, creo que lo normalizas. Entonces, un ejemplo es que creo que no te sorprendes cuando esto ocurre. Por ejemplo, si yo he vivido en un barrio, pues eso, súper violento, y de repente veo a alguien que se está pegando en la calle, no me sorprendo, porque es normal. Si yo vivo en un clima donde hay muchas drogas, si de repente el vecino de enfrente le veo que está pasando droga, no me sorprende, porque he vivido con eso. Pero yo, por ejemplo, que no estoy acostumbrada a ver eso, cuando de repente veo a alguien pasando droga, pues sí que me sorprende. Y de repente pongo una cara diciendo, ¿y esto por qué? No, entonces creo que quizás este segundo mecanismo te explica cómo normalizas tu entorno o las experiencias que has vivido y entonces se quedan como muy dentro de ti. Vale, entonces ahora, ¿qué hacemos para poder modificar esto? Creo que realmente para poder modificar este instinto necesitas tú mismo querer cambiarlo. Y creo que te tienes que esforzar una barbaridad para querer cambiarlo. Porque el problema es que el subconsciente actúa de forma irracional, ¿sabes? Pongo un ejemplo. Mira, yo hablo con laísmo. No sé si sabéis lo que es eso en Latinoamérica porque en España es súper común. Donde yo vivo, que es en Madrid,
hablamos fatal. Y entonces, en vez de decirle, pues decimos la. Es decir, si yo quiero llamar a mi abuela, digo la voy a llamar. Está fatal dicho, ¿vale? Es le voy a llamar. ¿Qué pasa? Que yo a lo mejor me he criado en un entorno, porque en Madrid es bastante común que la gente hable mal y que hablemos con laísmo. Entonces, sin querer, como que mi parte más irracional ha aprendido a ser laísta, ¿no? A hablar mal con la. Entonces, como que si yo de repente quiero hablar y dar una charla y hablar conforme a la gramática castellana, tengo que estar pensando todo el rato en no hablar con el laísmo, ¿no? Entonces tengo que estar en alerta. Y es esto, ¿no? Para yo que pueda modificar un instinto, tengo que estar en alerta, constante para no cometer el error. El problema es que si de repente me descuido, meto la pata y vuelvo otra vez a hablar con laísmo porque actúa a mi interior. Entonces, básicamente esto es un mecanismo que prueba que es muy difícil cambiar un instinto. Entonces creo que quizás podéis explicar como algo que siempre has vivido con ello o que tu entorno te va a marcar de por vida, porque quizás es muy difícil cambiarlo. A ver, este ejemplo era muy malo, pero creo que era muy ilustrativo. No sé si tenéis alguna duda con el instinto. Belén, una pregunta. Pues podría ser como una posible refutación decir algo como, ya, pero por más que esté acostumbrado a esto, esto no quiere decir que necesariamente no pueda diferenciar el bien del mal. Vale, quizás lo que se me ocurre, porque tampoco me lo había preparado, es que tú puedes decir que no solo tienes un entorno, es decir, tú tienes a tu familia, pero luego sales al colegio, luego vas a la universidad, luego trabajas en ciertos sitios, entonces creo que tu subconsciente también puede aprender de otros entornos. Entonces quizás en la universidad hay más gente diferente o incluso ves la tele, ves las noticias, como que a lo mejor sí que existe otra probabilidad de que tu subconsciente también aprenda de esas lecciones y que como que te des cuenta. Pero claro, dependería también del caso y la verdad es que no se me ocurre ninguna manera de refutar esto. Y de hecho me interesa mucho si alguno sabe cómo se puede refutar esto y así quizás todos poder aprender, os lo agradecería un montón. ¿A alguien se le ocurre alguna refutación? Escucho voces de lejos. Si os podéis acercar más al micro. Dame un momento. No escucho. No sé si soy la única que no escucho. O sea, escucho como vocecitas. ¿Ahora me escuchas? Ahora mejor? sí. Sí. Ok. O sea, según yo, creo que la forma tal vez de refutarlo igual, creo que es la misma forma que tú decías, que es mecanizando, y es como mecanizar los incentivos de cada actor que tiene, ¿no? Sí. Justo. Creo Yo creo que sí, efectivamente. Creo que quizás hay que pensarlo un poco más, pero yo creo que por ahí van los tiros, solo que luego habría que pensar pues más mecanizadamente, pues más refutaciones, pero creo que la idea es esa. Para ser rápidos y acabar el taller nada en yo creo que 10 minutitos, voy a explicar en las siguientes diapositivas. Voy a intentar mecanizar cuáles son los sentimientos que más típicos, o sea, más típicos, ¿no? La verdad es que me he ido al mocionero y he visto también las mociones que yo he debatido por mi cuenta y como que me he dado cuenta que hay 4 sentimientos que aparecen casi siempre y son los siguientes. Es la frustración, es la felicidad, la autorrealización y el perdón. Y entonces con esto acabamos ya el taller. Básicamente yo os he mecanizado un poco cómo explicaría yo estos argumentos de manera breve, pero creo que útil por si literalmente me queréis copiar los mecanismos. Empezamos con la frustración porque creo que jope, es que en casi todos los debates siempre hay alguien que dice que esto va a frustrar a alguien. Vale, nadie nunca explica en los debates cuándo aparece la frustración y creo que es realmente importante porque caracteriza mucho el debate. Entonces quizás aquí lo que puedes decir es que la frustración aparece cuando realmente el individuo, por ejemplo, yo Belén Montes, no me veo satisfecho con un deseo que tengo, ¿no? Por ejemplo, no sé, quiero que me asciendan, entonces estoy trabajando mucho y me frustro porque no me están ascendiendo. Llevo ya 2 años trabajando en el mismo puesto y no me ascienden. Entonces creo
que la frustración aparece cuando realmente hay un obstáculo que impide que tú no puedas solucionar por ti mismo ese deseo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, estoy trabajando una barbaridad, estoy dando mi 120% de mí y no hay manera. Hay un obstáculo que es la decisión del jefe, que yo no puedo hacer nada más porque lo estoy haciendo todo para que me ascienda. Entonces, creo que es eso, que hay un obstáculo que dice o que hace que yo no pueda solucionar por mí mismo esto. Entonces, el problema es, yo me frustro porque aunque realmente quiero conseguir algo, no sé cómo puedo hacerlo. Y entonces esa solución escapa de tu control. Entonces podéis decir en un montón de debates que cuando algo se escapa de tu control, esto hace que el individuo se frustre y explicáis esto que os acabo de explicar. Entonces creo que básicamente el impacto de todo esto es que tú te frustras porque sientes una impotencia de que no puedes y no sabes cómo solucionar eso. Muchos ejemplos de cuando alguien se frustra, pues por ejemplo, cuando yo quiero ayudar a mi amiga y me importa muchísimo esa amiga, pero no me hace ni caso, pues me cuenta un montón de veces que lo está pasando fatal con su novio y yo le explico, yo le doy consejos y de repente veo que vuelve a cometer el mismo error. Eso se escapa de mí, yo no puedo solucionar nada porque depende de la cabeza de mi amiga y yo ya he intentado por todos los medios que me escuche pero no lo hace. Más ejemplos, pues por ejemplo la incompetencia de cuando trabajas en un equipo, ¿no? Si quizás estás trabajando en un equipo y uno no se le da tan bien una cosa, tú te frustras porque su conocimiento no depende de ti. Entonces, cuando algo se escapa de tu control es cuando te frustras. O cuando te equivocas todo el rato en lo mismo, pero no sabes cómo solucionarlo. No sé, yo cuando me compro un mueble de IKEA, soy súper torpe, no sé montarlo, a lo mejor pongo 8 veces mal el tornillo, pues ya me frustro y digo, pues ya no la monto. ¿Vale? Creo que son quizás muchos ejemplos que te resumen de yo me frustro porque quiero hacer una cosa, no sé cómo hacerla y esa solución escapa de mi control. No sé y me siento impotente. Vale. Siguiente sentimiento, que es la felicidad. Creo que aparece como en el 80% de los debates, porque siempre hay alguien que te trae la métrica de en el mundo en el que estás más feliz, ganas, ¿no? Básicamente. Entonces, básicamente aquí lo que nos vamos a preguntar es, vale, Belén, ¿y por qué es importante que yo sea feliz? Mira, el primer mecanismo que voy a decir no es mío, es alguien que tengo mucho cariño, es Carlota Noverol. Cuando debatí con ella en el BP de mujeres, de repente lo dijo y yo me lo apunté en rojo, en fosforito, y desde ese día como que lo he adquirido y le he copiado el mecanismo porque me parece súper bueno. Básicamente lo que decía Carlota es que yo tengo que ser feliz porque estoy condenado siempre a vivir conmigo mismo. No puedo huir de mí. Si yo, por ejemplo, me enfado con una amiga o con mi madre, sí que puedo oír un poco y como que no hablarla en un día, en dos o en una semana. Pero es que el problema es que conmigo no puedo hacer eso, no puedo desconectar y desaparecer, sino que tengo que estar 100% todo el rato, todas las horas y todos los días conmigo. Entonces, por eso necesito ser feliz. Segundo mecanismo, creo que la felicidad determina tu estado de ánimo, ¿no? Creo que cuanto más feliz estoy, más energía tengo y más fuerza tengo para hacer cosas, ¿no? Creo que en esos momentos de la vida donde estamos súper mega felices, de repente tenemos tropocientos iniciativas, tenemos un montón de planes que hacer, como que disfrutamos y quizás aprovechamos muchísimo más el día. Y luego el siguiente es que creo que te da un sentimiento de bienestar y hace que tú estés como con mucho más paz interior, por decirlo así, ¿no? Porque no estás en alerta pensando en cosas que te dan miedo o que te frustran. Entonces la comparativa es, vale, y si no estoy feliz, estás triste, ¿no? Entonces vamos a ver por qué esto es malo. Básicamente es que el cómo te sientes creo realmente que influye a las cosas que haces. Creo que cuando yo no estoy feliz, estoy mucho más desganado, por ejemplo, en el trabajo o en actividades, como que no me apetece tanto hacer cosas y tengo menos iniciativa. No sé si os pasa a vosotros, pero yo, por ejemplo, si en algún momento no estoy tan feliz, por ejemplo, mis amigas me pueden proponer un montón de planes que hay a veces que incluso me pueden dar pereza que no me apetecen. Entonces explicamos cómo, si no estás feliz, creo que realmente esto te puede afectar y que estás como con mucho más desganado y que tienes menos ganas en general de hacer más cosas. Creo que incluso esto te afecta a tu entorno, ¿no? Creo que es muy difícil convivir con alguien cuando está en mal humor, la verdad, y es súper difícil, entonces quizás sacar un impacto
de cómo esto puede afectar a la gente que está cerca tuyo. Y creo que lo último y quizás más importante es que entras en bucle. O sea, de repente eres muy susceptible, ¿no? O sea, yo estoy enfadada por algo y ya me enfado por tonterías. No sé si os pasa a vosotros porque a mí me pasa una barbaridad. O sea, de repente estoy enfadada, molesta por una cosa y de repente entro en un círculo donde todo me afecta y me enfado por tonterías. Entonces, como que el estar mal por una cosa te hace que entres en un bucle que quizás a largo plazo es peor. Entonces prefiero que estés feliz. Muy intuitivo todo, pero creo que muchas veces no mecanizamos estar como tú. Vale, ya solo quedan dos y acabamos. Si alguien tiene cualquier duda, porfa, que me pare, que yo soy como una metralleta y no me callo y voy hablando todo el rato. Belén, una pregunta. Dime. ¿En qué debate o en qué argumento haría falta mecanizar que es importante la felicidad? Vale, por ejemplo, en el debate de la pastilla, no sé si lo has debatido, es básicamente el que explicaba al principio del todo y es una pastilla que tú te la tomas y entonces estás como en las emociones intermedias. No estás ni muy súper feliz, en plan no estás eufórico nunca, pero nunca estás sufriendo. Entonces quizás puedes explicar cómo la euforia o la felicidad máxima es muy importante y entonces aquí quizás puedes explicar la métrica de cómo cuanto más feliz estés, pues mejor va a ser para ti, para la gente que esté alrededor tuyo, que vas a tener mucha más energía y fuerza para hacer cosas, que te da un sentimiento de bienestar. También depende de las emociones. Es que hay tantas emociones y tantos wordings diferentes que yo solo os lo digo por si de repente alguna emoción os sale. Yo sé que he mecanizado muchas veces la felicidad, pero si te soy sincera, no te sé decir en qué moción exacta. No sé si a alguien se le ocurre alguna moción exacta donde hayan tenido que mecanizar la felicidad. Intuyo que no, es que es un poco complicado. Pero simplemente para que lo tengáis y si alguna vez tenéis que mecanizar porque la felicidad es importante. O, por ejemplo, se me ocurre en los debates de qué es individualismo frente a colectivismo, ¿no? Como es mucho más importante el sentimiento que tienes tú individualmente a la gente. Pues, por ejemplo, ¿qué es mejor, tu felicidad o la de tus hijos? O ese tipo de debates que tienes que comparar de qué es mejor, que yo sea feliz o renunciar por una causa social. No sé si me entendéis, pero yo creo que por lo menos en España alguna vez hemos debatido de esto. Vale, muchas gracias. Nada. Luego el tercero, que quizás también creo que entra mucho, es la autorrealización. Y entonces creo que el problema es que la gente dice, sí, súper bien porque te sientes autorrealizada, pero nunca explica qué es esto. Entonces os he dado simplemente una pequeña caracterización para que expliquéis qué es esto, ¿no? Mira, creo que la autorrealización realmente es una necesidad humana, porque necesitamos sentirnos como realizados y como poder progresar en aquello que te gusta. Entonces, creo que esto se consigue cuando tú puedes lograr las aspiraciones o objetivos que tienes, como que en ese momento te sientes súper orgulloso y satisfecho contigo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo me siento súper autorrealizada cuando de repente hago un debatazo, ¿no? Dices, madre mía, o sea, todo lo que he renunciado yo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no he salido de fiesta porque he estado fin de semanas de debate? ¿Cuántas veces he estado viéndome vídeos en YouTube para hacer el case file? ¿O cuántas veces he estado estudiando relaciones internacionales para que si me sale un debate de Corea, pues poder decir cosas? Creo que en ese momento, cuando ves que has dedicado tanto tiempo y has logrado conseguir esas aspiraciones u objetivos que tanto te importa, que es como hacer un debatazo, creo que en ese momento te sientes súper orgulloso y satisfecho contigo mismo. Y entonces creo que esto es el impacto que tiene la autorrealización, es que te dirige hacia un crecimiento personal y por eso es bueno, ¿no? Yo cuando voy haciendo mejores debates es como que más ganas tengo de seguir debatiendo porque realmente veo que estoy mejorando. Entonces creo que esto, la autorrealización, te lleva al crecimiento personal. Pero básicamente el motivo de estas tres cosas son los tres mecanismos que pongo debajo.
Porque, mira, cuando te sientes autorrealizada, lo primero es que tienes de repente un subidón, o sea, tienes una motivación de seguir avanzando alucinante, porque quieres seguir creciendo personalmente o profesionalmente. Por ejemplo, yo de repente hago un latigazo y tengo una motivación de seguir avanzando y de seguir haciendo latigos buenos, ¿no? Entonces creo que cuando realmente ves que poco a poco vas llegando a esa meta, como que te exiges más a ti mismo y disfrutas muchísimo ese camino y te motivas para seguir haciendo látigos mucho mejores. Segundo mecanismo, creo que te sientes muy completo, ¿no? Porque es como que dentro de ti hay algo que te dice, bien Belén, o sea, has podido superar todos esos obstáculos y no te has rendido. Por ejemplo, no sé vosotros, pero a casi todo el mundo le pasa que nuestros primeros debates eran horrorosos. O sea, bueno, por lo menos, o sea, yo espero que no haya ningún vídeo mío en YouTube con mis primeros debates, porque, o sea, horror. Entonces creo que en el momento en el que ves que debatí antes tan mal y que poco a poco voy mejorando, que llevo 3 años estudiando una barbaridad, haciendo a todos los debates que había en España, como que me siento completo porque digo, a pesar de todos los obstáculos, ¿no? De que la gente era muchísimo mejor que yo progresaba muy lentamente, etcétera, como que no me he rendido y que hoy puedo decir que puedo debatir mucho mejor. Entonces, este es el segundo mecanismo. Y ya el tercer mecanismo es que creo que realmente te sientes súper bien contigo mismo porque disfrutas viéndote mejorar y dedicar tiempo a lo que te apasiona. O sea, yo, por ejemplo, me siento súper bien cuando debato porque disfruto una barbaridad viéndome como del primer debate del día al último del torneo hay una progresión alucinante. Entonces, creo que cuando algo te apasiona, es muy bueno el sentimiento de sentirte autorrealizado porque te sientes muy bien contigo mismo. Y ya lo último es el proceso del perdón. También creo que hay un montón de debates donde hay que hablar del perdón. Vale, ¿qué es el perdón? Porque este es el que más me ha costado, la verdad. Vale, creo que el perdón lo caracterizamos mal muchas veces, porque el perdón es la aceptación de que las cosas pues fueron como fueron y aunque no estemos de acuerdo, pues ha pasado así. Perdonar, y esto es importante, no significa dar el visto bueno a lo que nos han hecho y no es hacer un borrón y cuenta nueva, ¿vale? Perdonar es básicamente estar tranquilo cuando yo piense en eso. Y eso es importante porque creo que hay muchos debates que esto se difumina. No, mira, perdonar es que yo pueda estar tranquilo cuando pensamos en esto, aunque yo sé que me has hecho muchísimo daño y aunque no te voy a dejar por alto, por ejemplo, que me hayas puesto los cuernos. Luego lo que os pongo aquí son las fases del perdón, creo que hay 4. La primera es que tengo que querer perdonarte, porque como no te quiera perdonar, no voy a saber perdonarte. La segunda, creo que tengo que ser comprensivo. Tengo que intentar entender cuáles son los motivos que a ti te han hecho hacer eso. Porque creo que en ese momento se genera un vínculo de empatía y quizás puedo llegar a entender el por qué lo has hecho. Creo que el tercero es aceptar el dolor. Mira, me has puesto los cuernos, es normal que me duela y es normal que esté mal. Creo que no tengo que sentirme débil porque esté sufriendo, ¿no? Creo que no somos robots, somos humanos, es normal que esto te duela. Creo que es bueno que tú aceptes el dolor. Y lo último, creo que tienes que poner de tu parte para que te duela menos. Creo que solo esto ocurre, entonces, o sea, solo puedes perdonar cuando realmente hay un perdón sincero. Porque si no hay un perdón sincero, y esto lo digo porque hay un montón de emociones que son, esta casa lamenta la narrativa de que el perdón sea una virtud. Pues si es una narrativa es como que la gente me impulsa, ¿no? A que yo perdone. Como si te obligan a perdonar, no me va a salir un perdón sincero, porque para que sea un perdón sincero, como que tengo que decidirlo yo mismo, tengo que estar a gusto, quiero saber perdonarte, tengo que aceptar el dolor, quiero saber cómo te sientes y entenderte y quiero poner de mi parte, porque como yo no ponga de mi parte, no voy a poder hacer nada y voy a seguir siempre muy enfadada contigo. Vale, y entonces, ¿por qué perdonar es muy difícil? Porque esto me lo habéis preguntado en Instagram. Y entonces os he puesto pues, muchos mecanismos para que simplemente los copiéis y que expliquéis por qué perdonar es difícil. Mira, porque creo que hay muchas veces que yo pienso, mira, si yo perdono es como que estoy perdiendo la batalla, ¿no? Creo que pienso que la culpa es suya y que yo no tengo nada que ver. O que es incluso mucho más sencillo que yo, Belén Montes, vaya de víctima que reconocer la culpa, ¿no? Porque me siento ya mejor si me creo que yo no tengo nada que ver.
O que incluso hay sentimientos a veces y dices, no, jo, es que me has hecho muchísimo daño, me tengo que vengar porque lo he pasado súper mal por ti. Como que vas a pagar por lo que me has hecho porque siento mucha ira o mucha venganza. O simplemente que no te puedo perdonar porque me quiero proteger a mí mismo. Si yo te perdono de que me pongas los cuernos, creo que voy a pasarlo yo muy mal, entonces prefiero, mira, no perdonarte y así que no estemos juntos y que yo así pueda pasar esa etapa. Muchos mecanismos por si alguna vez tenéis que demostrar por qué perdonar es difícil. Y ya lo último, ahora ya sí que sí, en Instagram me han hecho una pregunta súper difícil. Ay, perdón, dime. Sí, tengo una pregunta. O sea, me parece que otro sentimiento que puede ser común y que, en plan, a veces me cuesta un poco mecanizar es el miedo. No sé si puede entrar también con la frustración o tiene elementos comunes, pero no sé exactamente cómo o sea, porque sé que se utiliza mucho el te inflige miedo o el hecho de que algo te dé miedo no hace que, o sea, hace que no lo hagas o que lo hagas, no sé, en plan, ¿cómo mecanizarías tú el miedo? Vale, yo quizás lo metería más en los instintos, te explico. Creo que cuando yo siento miedo, básicamente es que mi instinto no está acostumbrado a eso, ¿verdad? Es decir, mi instinto no ha aprendido a cómo gestionar eso que estoy viendo. Y es como que yo rechazo todo aquello que sea diferente. ¿Qué pasa? Que si yo no estoy acostumbrada a que de repente en mi casa se vaya la luz, de repente cuando se va, yo me acojono. O si yo no estoy acostumbrada a escuchar pisadas en mi cuarto, o en la cama, pues yo me acojono. Entonces es cuando tu instinto no está acostumbrada a esa cierta cosa y no tienes bajo control la solución, porque no sabes qué puede pasar y cómo lo puedes solucionar, creo que te da un miedo horrible. Entonces yo quizás lo llevaría a cómo el instinto, como no ha aprendido a solucionar eso, como que lo rechaza automáticamente y la reacción de ese rechazo es que tu cerebro sienta mucho miedo porque no sabe qué es. No sé si te convence porque Sí, me lo acabo de inventar. Tengo otra pregunta. Vale, dale. Que antes no me funcionaba el micro. Con respecto a la métrica de la felicidad y a los argumentos de felicidad mecanizados de la manera que lo has dicho tú, en ese sentido, ¿cómo se podría refutar la métrica de felicidad teniendo en cuenta que vivir con uno mismo, o sea, por ejemplo, lo de Carlota es prácticamente, o sea, no se me ocurren formas de refutarlo. ¿Cómo se te ocurre a ti que se podría refutar la métrica de la felicidad? Pues muy buena pregunta. La verdad es que no lo te sé decir. O sea, creo que es muy difícil refutar el que como estás condenado a vivir siempre contigo, como el que no puedes huir de ti, que por eso tienes que ser feliz. Lo único que se me ocurre, eso es un poco idea loca, pero voy a ver si te gusta, explicar como que para realmente ser en muchas ocasiones muy, muy feliz, tengo que también saber qué es estar mal. Creo que cuando yo llevo una etapa en la que estoy mal, al día siguiente si estoy muy bien, lo disfruto muchísimo más, porque lo valoro mucho más, porque sé cómo es no estar feliz. Entonces creo que la vida son aprendizajes y que son círculos y creo que de cada vez que estemos mal podemos aprender a estar feliz y a valorar las cosas, ¿no? Creo que uno de los problemas es que no valoramos nuestro día a día. O sea, no valoramos, os pongo un ejemplo concreto. Yo no valoraba en mi casa tener el agua caliente cuando me ducho, el no pasar frío por las noches y de repente pues hacemos de Chile que yo abría el grifo y salía ahí el Pacífico de frío, pues creo que es en ese momento, ¿vale? Cuando empiezas a valorar quizás lo que tienes en casa. Y a mí eso me sirvió una barbaridad porque creo que maduré muchísimo de eso, porque realmente vi que, o sea, valoré mucho. O sea, yo llamé de repente a mi madre y a mis padres llorando porque valoraba una barbaridad ese sentimiento. Entonces yo llegué a casa y me duché con agua caliente ya en España y estuve súper feliz un montón de tiempo simplemente porque me podía duchar con agua caliente. Quizás no es el mejor ejemplo que he podido dar, pero es el primero que me ha salido. Entonces, como que a lo mejor puedes aprender. Vale, muchas gracias. Nada. Pero digo, también os digo una cosa importante, no soy psicóloga y estudio Derecho. Entonces, quizás, pues hay muchas cosas que se me escapen. Ya para acabar, me preguntaron en Instagram algo súper difícil. O sea, súper. Estuve como 20 minutos intentando averiguar la respuesta. Y es que, ¿cómo se puede superar un sentimiento? Y yo diciendo, puf, o sea, no tengo ni idea, pero me vino súper bien porque lo pensé y como que creo que ya lo tengo, ¿no?
Creo que hay unas fases en la superación y son 6. La primera fase es que yo lo quiera superar, es decir, me quiero olvidar de ti. Creo que el problema es que cuando hay una pareja que rompe, realmente todo el principio no te quieres olvidar de esa persona y entonces por eso no lo superas. Le sigues teniendo en Instagram, yo qué sé, sigues teniendo sus camisetas de pijama, cualquier cosa. Creo que para que tú realmente le olvides, quieres querer superarlo. Segunda fase es creo que tienes que ser comprensivo y entender por qué estás así. Y entonces ahí hay que hacer un análisis de ti mismo y entender por qué tienes tanto dolor. La tercera creo que es aceptar el dolor. O sea, no te sientas débil, es normal sufrir a veces. Acepta que esto te ha dolido y acepta que es así para que así puedas pasar página. Creo que uno de los problemas es que la gente se siente un robot o una piedra y entonces intenta quedarse dentro todo el sufrimiento. ¿Y qué pasa con todo eso? Que de repente llega un día en el que explotas. Entonces creo que es muy importante el aceptar que estoy mal y así lo puedes superar. Creo que la cuarta fase es aceptar que no todos te van a comprender. O sea, va a haber un montón de amigos que te van a decir esto no se hace así, pero me da igual. O sea, quiero que te comprendas tú. Si tú ya te entiendes, ya vas a hacer la fase de la superación. Por penúltimo, creo que tienes que poner de tu parte para que te duela menos, ¿no? Creo que te tengo que borrar de Instagram, creo que te tengo que bloquear en el WhatsApp, creo que tengo que hacer ciertas cosas para que yo a lo mejor me acuerde menos de ti. Y ya lo último, más intuitivo, que no creo que entre en ningún debate, pero ya por cerrarlo, que si no puedes por ti mismo, déjate ayudar, pues psicólogo, amigos o familia o etcétera. Entonces yo creo, sí, que con esto ya he acabado. Insisto, si hay alguno que tiene algún sentimiento que no he sacado, porque es que había tantos que es que no sabía cuál poner, he puesto los más comunes, me lo puede decir o ahora o por WhatsApp o cualquier cosa. Y si alguien tiene cualquier tipo de duda, me puede decir. Perfecto, pues entonces intuyo que el debate, intuyo que el taller más o menos ha quedado claro. Pues entonces ya con esto me despido. Daros muchísimas gracias por aguantarme 1 hora y media. He intentado ser lo más rápida posible. Voy a colgar el PowerPoint para que lo podáis ver y podáis coger todos los mecanismos que queráis. Y que un abrazo y que animo a todos, que sé que estáis la mayoría o trabajando o estudiando. Así que nada, un besito a todos. Adiós.